Génesis 11 leemos acerca de estos hombres que hicieron construir una torre en busca de una excelencia, en busca de darse importancia a sí mismos. Sin embargo, los planes del hombre nunca van a superar los planes de Dios. Y cuando Dios vio lo que estaba ocurriendo, decidió simple y sencillamente confundir sus palabras por medio de nuevos idiomas, nuevos lenguajes, formas de que el hombre no pudiera continuar esa obra que estaba haciendo. Lo que en ese momento pareció ser algo malo, hoy para nosotros es una gran oportunidad, al menos en el mundo laboral. Aquellas personas que hablan 2 o 3 idiomas tienen bastantes posibilidades de conseguir un mejor trabajo debido a esa capacidad que han desarrollado de no solamente hablar el idioma bajo el cual nació, sino también ese idioma que le permite abrir esas puertas. De esa misma manera, los lenguajes nos ayudan hoy en día a que, a pesar de que los escritos originales del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, hubo hombres que pudieron traducirlos a otros idiomas, entre ellos el español, y tenemos la palabra de Dios hoy para poderla estudiar. Hay algunas palabras que su concepto original, el hombre ha decidido cambiarlas, ha decidido cambiar el significado para su propia conveniencia. Una palabra que proviene del griego, pero que incluso la palabra en el latín proviene del griego y en el español se nos afecta en el significado gracias a la tradición católica, las enseñanzas católicas, es la palabra Eucaristía. Es una palabra propia del griego, una palabra que simple y sencillamente significa ser agradecido, dar gracias, esa actitud de ser, esa gratitud que las personas tienen. En el diccionario de la Real Academia Española lo definen de la siguiente manera, esta palabra, Eucaristía. Incluso tienen el detalle de decir que proviene del latín Eucaristia, que viene del griego Eucaristía, que significa acción de gracias. Sin embargo, definida hoy en día en el español actual de nosotros, dice que es que según la Iglesia Católica, el sacramento instituido por Jesucristo, mediante el cual por las palabras que el sacerdote pronuncia, se transustancian el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Otras definiciones que dan, misa. Y otra que dicen, la hostia consagrada o el pan como lo procesan en la Iglesia Católica. Ciertamente todas estas definiciones no son propias al término que acabamos de mencionar, que proviene del griego. Y de esa misma manera, el catolicismo ha influenciado de esa manera, en base a que ellos tratan de defender esta definición con el texto que está en Lucas 22, versículos 17 al 20, que dice lo siguiente: habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El verbo que leímos o la acción que leemos como dio gracias no proviene de la palabra Eucaristía. Precisamente es una palabra similar que en el griego es Eucaristeo, que lo que quiere decir literalmente es una forma verbal que dice yo agradezco. Nuestro Señor Jesucristo lo que hace en ese momento, cuando está instituyendo la cena, es dar esa información de que estoy haciendo esto, pero le doy gracias a Dios por este pan, le doy gracias a Dios por esta copa, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que tengo de compartir con mis hermanos y poder tener ese momento con ellos. Pero en ningún momento la palabra involucra ese significado de que la Eucaristía es la cena del Señor. Lamentablemente, nuestros amigos católicos, familiares católicos, van a tener ese problema. ¿Por qué? Porque sus sacerdotes, sus curas y todos los que forman parte de su servicio jamás les van a enseñar la verdad de lo que es referente a la cena del Señor. Porque sí, es un acto de agradecimiento de nosotros hacia ese sacrificio que Jesús hizo, pero no lo hacemos solamente por agradecer, lo hacemos porque Él nos ordenó que lo hagamos en memoria de Él. Vamos a leer unos pequeños pasajes en los que la verdadera palabra Eucaristía fue utilizada. Uno de ellos es 2 Corintios 9:12, que dice:
porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando nos vamos al contexto de este pasaje, en ningún momento se está hablando de la cena del Señor. En ningún momento se está hablando del pan o del vino. En ese particular momento se está hablando acerca de la ofrenda para los santos, de esa colecta que un hombre tiene que dar como un dador alegre, de generoso. No es en ningún momento relacionado a la cena, sino la palabra Eucaristía es dar con esa acción de gracias. Otro pasaje que podemos leer, Colosenses 4:2, que dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Acaso el inspirado escritor nos está diciendo en este momento que cada vez que oramos tenemos que participar de la cena? Ciertamente no es así, pero el catolicismo trata de meter esa palabra que ellos modificaron para practicar sus costumbres y no necesariamente lo que Dios nos dice. Dios nos está pidiendo en este pasaje es que cuando oremos también recordemos que tenemos que agradecerle a Dios por lo que nos ha dado, tal como el hermano Tomás mencionó brevemente en su clase. Otro pasaje que podemos leer y vamos a agarrar un mejor contexto de dónde está el error del catolicismo y dónde está este detalle con respecto a esta palabra Eucaristía o esta acción de gracias, está en 1 Timoteo 4, 1 al 5. 1 Timoteo 4, 1 al 5 nos dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En estos 5 versículos se menciona 2 veces esta palabra griega Eucaristía, y en ningún momento está hablando de la cena. Está hablando acerca de tener esa acción de gracias, de recibir lo que Dios nos da y ser agradecidos por ello. Incluso en este pasaje leemos cómo se le está informando el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, le está informando: prepárate, mira lo que viene, porque van a haber hombres que van a prohibir casarse. ¿Quiénes son esos hombres? Podemos decirlo claramente: el celibato no es algo correcto. Si alguien decide quedarse soltero, está bien, pero no tiene que ser una orden. No es algo que Dios nos impone. El catolicismo lo hace. Habla acerca de restringir algunos alimentos. ¿Qué pasa durante ese mes que ellos llaman la cuaresma o durante esa Semana Santa? No consumen carnes rojas porque lo prohíben, tratando de hacer una semejanza de que Jesús en algún momento dijo: coman pescado. Todo lo han alterado, toda la palabra del Señor la han alterado para acomodar sus costumbres o sus deseos por encima de lo que el Señor nos enseña. Todos estos pasajes nos permiten ver cómo la Eucaristía no es participar de la cena del Señor, que la Eucaristía es dar gracias a Dios. Y eso hemos estado hablando, el hermano lo mencionó en la clase, y ahorita podemos ver cómo, por ejemplo, en países como Estados Unidos, el pasado jueves ellos celebraron el Día de Acción de Gracias. Es un día en que, por al menos los que son cristianos, allá en Estados Unidos, dedican a compartir en familia, compartir la palabra, compartir con los hermanos, tener un momento en el que ellos agradecen. Sin embargo, nosotros no requerimos de solamente un día al año para agradecer. No requerimos solamente venir el domingo a participar de la cena para agradecer. Nosotros requerimos de agradecer día tras día, momento tras momento, porque Dios nos bendice en cada instante. Y durante esta mañana vamos a estudiar brevemente 3 formas. Hay muchas formas más y hay muchas cosas por las cuales agradecer. Vamos a estudiar 3 que nos permiten comprender por qué debemos ser agradecidos. Empecemos con la primera de ellas, que es: debemos ser agradecidos por nuestras vidas. En el capítulo 1 de Génesis leemos cómo en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando continuamos en el estudio de ese capítulo,
vemos poco a poco como cada día que pasaba en la creación, el Señor cuando terminaba su obra decía, esto es bueno, veo que esto es bueno. Pero cuando llega el momento en que crea al hombre, y tal como el versículo 27 dice, creó al varón y a la hembra, él menciona en el versículo 31, no solamente que fue bueno, él menciona fue bueno en gran manera. Así que Dios nos está diciendo en ese primer capítulo de nuestras Biblias, cómo no solamente todo lo que Dios ha hecho bueno, de todo lo que ha hecho que es bueno, lo mejor somos nosotros, los seres humanos, el hombre y la mujer. La mejor creación que Dios hizo, somos quienes estamos hoy aquí compartiendo, escuchando su palabra y aprendiendo a poner en práctica lo que debemos de hacer por ello. Voy a sonar bastante redundante ahora, pero quiero hacer la afirmación que nosotros, los hombres, varones, masculinos, debemos de estar agradecidos porque es una bendición ser hombre. La Biblia claramente nos dice en Génesis 2:7 que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, esta misma palabra, alientos de vida, en algunos otros contextos tiene que ver con intelecto, tiene que ver con el espíritu. No estamos vivos por azar, no tenemos inteligencia por azar, no somos el producto de algo que evolucionó, somos el producto del deseo de Dios de crear un ser a su imagen y semejanza y que nos permite poder tener este gozo de saber que a Dios lo adoramos con nuestro razonamiento y no con las tradiciones o con algún instinto que tenemos, sino porque Dios nos ha dado su palabra para que comprendamos eso. Acabo de mencionar hombre, varón, masculino, como dije redundantemente. También tenemos que ver que nuestras hermanas, todas esas damas, hembras, femeninas, suena feo, pero estoy tratando de hacer el contexto ahí, pero hacer esa importancia de que las damas también son importantes, también deben de ser agradecidas de ser damas. Tenemos que quitarnos el concepto de inferioridad que algunas personas tienen, algunas personas piensan que la mujer es inferior al hombre y tenemos que quitarnos toda esa idea de la cabeza. Y la Biblia es clara en ese sentido. La Biblia, volvemos al libro de Génesis, leemos capítulo 2, versículos 21 al 22, se nos dice cómo la mujer fue creada. Y dice lo siguiente: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. He escuchado esto de muchos hermanos, pero ciertamente el primero que lo escuché fue mi suegro, el hermano Tomás, acerca de la explicación que se puede dar de este versículo. Y él repite muchas veces el detalle de que Dios no tomó un hueso de la cabeza de Adán para crear a la mujer y que se sintiera superior al hombre. Tampoco tomó un hueso del pie del hombre para que la mujer se sintiera inferior. Dios lo tomó de una costilla, de su costado, haciendo ver esa importancia de que estamos lado a lado, de que la mujer es nuestra ayuda idónea, que es nuestro complemento. Damas, simple y sencillamente, sin ustedes, los hombres no estamos completos. Ustedes nos ayudan a seguir adelante. Ustedes nos ayudan a ver realidades que a veces como hombres y nuestra actitud de pensar no vemos. Pero es una bendición tanto que hombres y mujeres hemos sido creados y por lo tanto agradecidos con Dios al respecto. No solamente agradecer que somos hombres y mujeres, sino también tenemos la oportunidad de agradecer por todo lo que tenemos, por todo lo que recibimos. El paciente Job es considerado, tal como las escrituras nos lo dicen, un hombre recto y perfecto, un hombre temeroso de Dios y un hombre que se apartaba del mal. Después de todo lo que pasó, de todas las situaciones que pasaron, leemos en Job 1:21 cómo él le responde a su mujer: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, todo el sufrimiento que pasó Job, jamás pecó, jamás habló mal de Dios. Y esto ciertamente me recuerda una experiencia que tuvimos con un taxista hace muchos años, allá por el área de Paitilla. Taxistas, nos fuimos al auto y lo primero que nos dice es: yo todos los días agradezco a Dios, todos los días oro a Dios, porque el tan solo hecho que tengo un calzoncillo puesto hoy es una bendición porque yo nací
sin nada y sin nada me voy, ¿verdad? Con nada me voy. Entonces, algo tan simple como un simple calcetín o un zapato o una camisa es algo que tenemos que darle gracias a Dios, porque ciertamente venimos sin ello y ciertamente nos vamos sin ello. Y aún así, entre todas las cosas, hay una que nos hace sufrir, hay una que nos hace padecer, y es el ser cristianos, ¿verdad? La Biblia claramente, el apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 4:16, como, perdón, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, mas glorifique a Dios por ello. De esa bendición de que hoy estoy sufriendo, tal vez un problema de salud, tal vez un problema económico, tal vez estoy sin trabajo, pero soy fiel a Jesús, soy fiel a Dios y hago todo lo que Dios quiere que yo haga, y voy a hacerlo de esa manera porque sé que tengo que padecer, sé que van a haber momentos difíciles en mi vida, pero Dios tiene un plan para nosotros, y especialmente cuando ese día llegue, esa recompensa la recibiremos, cosa que muchos allá afuera se pierden por su desobediencia, por su orgullo, por todo lo que hacen que no es de acuerdo a las palabras del Señor. Así que no solamente agradecemos por nuestras vidas, pasamos al segundo punto, que es que agradezcamos a Dios por nuestras familias. Dios no creó a Adán e Iván, Dios no creó a Ada y Eva, Dios creó a Adán y Eva. La institución del matrimonio es sagrada por el Señor, fue constituida por el Señor. Y esto me recuerda algo que leí hace un par de días en Facebook, acerca de un gran amigo, hermano aquí, que se llama Arnulfo, y como mencionó que Dios, viendo a Arnulfo solo, le hizo una deca, ¿verdad? En ese caso, yo también puedo decir, Marlon estando solo, viendo que no era bueno para Marlon estar solo, le hizo una Jackie o una Nikki para Tomás, o así los distintos ejemplos que podemos dar. Pero Dios todo lo sabe, Dios todo lo comprende, y el matrimonio, esta hermosa institución, es por parte de Dios, y no podemos ir en contra de lo que Dios dice. Génesis 2:24 nos dice claramente que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne. Las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo citó, tal como el escritor Mateo capítulo 19 nos menciona, cuando estaba aclarando toda esta trifulca, cuando estaba aclarando todo este problema que había con respecto al divorcio. Hermanos, es interesante ver que esta palabra unirá, tanto en el hebreo como en el griego, lleva el concepto de algo que se pega. ¿Algunos de nosotros hemos utilizado goma loca en algún momento? Asumo que sí. Vemos como la goma loca, una vez que se seca, ya queda pegado, que es muy difícil de separar. Ese es el concepto que Dios se refiere al matrimonio. Es demasiado difícil de separar. Y esa goma loca, cuando la separamos o tratamos de separar, lamentablemente se va a romper, se va a destruir, se va a dañar. Es de ahí la importancia que ese matrimonio sea tan fuerte, que las únicas formas de que pueda ser separado es por la muerte de alguno o lamentablemente por el horrible acto de la fornicación. No hay ningún otro motivo válido para un divorcio si no hay fornicación de por medio. Y ese es el detalle que tenemos que comprender. Dios quiere una familia unida, Dios quiere que ese hombre y esa mujer sean una sola carne, y eso es el propósito, esa es la idea. Y cuando adquirimos ese compromiso en el matrimonio, que tenemos que mantener de por vida, incluso si hay problemas, solo por la excepción que acabamos de mencionar, que la palabra lo dice claramente, sea por caso de fornicación. Hay una misión que Dios le dio al hombre y a la mujer. La primera orden que Él les dio, tal como leemos en Génesis 1:28, dice claramente: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Hermanos, con estas simples palabras, y cualquier Biblia que hablamos, es la primera página que sale. Cuando leemos ese versículo, simple y sencillamente nos hace ver qué horrible es la abominación de la homosexualidad. Adán e Iván no pueden tener hijos. Ada y Eva no van a poder tener hijas. Pero Adán y Eva sí pudieron, y hoy nosotros tenemos que defender eso con nuestras vidas. Tenemos que oponernos al homosexualismo como lo quieren patentar, como lo quieren hacer ver, porque simple y sencillamente es abominación ante los ojos de Dios, y tenemos que inculcarle a nuestros hijos que crezcan y vayan con ese concepto correcto de cuál es el plan de Dios, porque no hay forma de que este mundo siga adelante, en el sentido de que vemos muchos matrimonios
que casados lo que se dedican es a tener perros, ni siquiera quieren tener hijos. Y cuando no son ese tipo de matrimonios, son personas que son homosexuales. ¿Qué infancia va a haber, qué futuro va a haber cuando sean este tipo de situaciones? Porque la humanidad quiere hacer lo que le da la gana y no quiere hacer la voluntad del Señor. Los hijos, sin lugar a dudas, son una bendición. Salmista, en el Salmo 127, versículos 3 al 5, nos da una hermosa ilustración de la bendición que son los hijos. El pasaje dice lo siguiente: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hermanos, muchas de estas palabras son un español bastante antiguo, son un poco difíciles de comprender para nosotros en el idioma que manejamos hoy en día, pero lo que se nos habla es de este guerrero que maneja las flechas, un arquero. Un arquero sin flechas no es útil en absoluto para la batalla. De esa misma manera, ese arquero considera valiosas sus flechas porque saben que es lo que le puede ayudar a seguir adelante. De esa misma manera se nos está haciendo ver cómo un arquero que no tiene con qué defenderse, más que la vergüenza que va a pasar, es el problema de morir. Hoy en día muchos pensamos en nuestros hijos como que bueno, él va a preservar el nombre de la familia, él va a continuar con la familia, pero más que eso es una bendición de que sabemos que si los guiamos por buen camino, ellos van a poder guiar a más personas a que sigan ese buen camino, a que sean personas de bien, a que trabajen en todo lo que es correcto. Es una señal de agradecimiento de los padres hacia los hijos, poderlos educar y guiarlos en esa manera que tengan que vivir para hacer las cosas de esa manera correctamente. Pero los padres no nos quedamos por fuera, ¿verdad? Las madres tampoco. Los hijos tienen que comprender que tanto padres como madres son una bendición. Y eso claramente lo decimos muchas veces cuando hablamos o leemos acerca de Efesios 6, 1 y 2, en la que se nos dice primeramente que los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres. No nos está diciendo que si yo le digo a Jonathan, también cómprame una cerveza, él me va a obedecer, porque no es algo de acuerdo a la voluntad del Señor. Pues si yo le digo a Jonathan, levántate temprano, porque hay que venir a la iglesia y hay que servir temprano, él tiene que obedecer y comprender que eso es bien, porque es una orden que el Señor está dando, no es una orden que hermano Retana directamente le está dando. Pero es esa parte importante que como hijos tenemos que comprender esa obediencia hacia nuestros padres. Y nos dice que también debemos honrar a padre y a madre, que es el primer mandamiento con promesa. Debemos honrar a nuestros padres porque gracias a ellos, en primer lugar, estamos aquí. Gracias a ellos venimos a este mundo. Tal vez algunos de nuestros familiares nos hagan a un lado. Tal vez como cristianos se nos aparten y nos hagan a un lado porque no comparten lo que nosotros vivimos, porque quieren que sigamos en sus tradiciones o en sus malas costumbres. Pero sin embargo, tenemos que honrarlos y respetarlos porque nos dieron la vida. Hay un pasaje muy largo que no voy a tocar ahorita, pero se los dejo de tarea para que lo lean en casa, y es Efesios 5, 19 al 28. Este hermoso pasaje no solamente nos habla acerca de la hermosa relación que hay entre un hombre y una mujer, y cómo es el plan de Cristo, que así como Él amó a la iglesia y se dio por ella, el hombre se dio para con su mujer, pero nos hace ver mucho lo que es la importancia de que a pesar de que esa familia de la carne tal vez nos haga a un lado, la familia cristiana es una familia unida, es una familia que busca trabajar para la obra del Señor y siempre va a estar ahí para nosotros. Si no estamos practicando esa unidad, es hora de que hagamos cambios, que hagamos ajustes y que comenzamos a ver por qué no estoy viviendo la vida cristiana tan hermosa como el Señor nos describe en su palabra. Pero en este pasaje se nos dice claramente cómo a la hora de dar cantos, a la hora de dar clases, a la hora de participar con los hermanos, damos gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en el nombre del Señor Jesucristo no simplemente que yo hoy les diga Dios que te bendiga o Jesús está contigo. En el nombre de Jesucristo quiere decir que por la autoridad de Jesucristo, toda la autoridad que le fue dada a Él, nosotros tenemos este permiso, nosotros tenemos esta autorización de hacer todo esto. La autorización de Cristo es que alaben a Dios, que glorifiquen a Dios, que hagan todo de esa manera posible. Y en esas alabanzas agradecemos a nuestro Padre Celestial.
El último punto que vamos a tocar en esta mañana no es solamente el base a que debemos de ser agradecidos por nuestras familias, a que debemos de ser agradecidos por nuestras vidas, pero especialmente que debemos de ser agradecidos por nuestra salvación. Muchas más cosas podemos agradecer, pero vamos a enfocarnos un par de minutos en este punto tan importante. Hay un himno que ocasionalmente cantamos y dice lo siguiente: sin Cristo yo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con Él seguro estoy. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, por extraño y fantasioso que parezcan muchas cosas, el punto final del libro de Apocalipsis es que al final Cristo vence. Quienes están con Cristo vencen. El enemigo, los mundanos y todas las personas que no hacen la voluntad de Dios no vencerán, porque solamente quienes están en Cristo vencen. 1 Corintios 15 nos habla acerca de esa hermosa relato que hace el apóstol Pablo de la resurrección. Y en el versículo 57 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, solo hay un mediador entre Dios y nosotros. Y ese mediador no es el Papa, ese mediador no es el sacerdote, ese mediador no es el pastor de alguna denominación, tampoco lo es el predicador en la iglesia de Cristo. El único mediador entre el hombre y Dios es nuestro Señor Jesucristo. De ahí la importancia que estemos en Él. 1 Timoteo 2:5 nos afirma que solo está ese mediador. Salmo 75 nos dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Hermanos, Dios está cerca, está más cerca de lo que pensamos. Y no lo estoy diciendo con el concepto de que mañana se acabe el mundo, porque solamente Dios sabe cuándo eso va a ocurrir. Pero cuando vivimos la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos, Él está más cerca que nadie en este mundo. Nunca estaremos solos, porque Dios siempre estará con nosotros. Salmo 118 nos dice que debemos de alabar a Dios porque su misericordia es para siempre. Si en algún momento, hermanos, necesitamos que se nos recuerde que la misericordia de Dios es para siempre, saquemos unos minutos para leer el Salmo 136 y se nos va a dar 26 razones por las cuales la misericordia de Dios es para siempre. Finalmente, hermanos, no solamente oremos y alabemos, sino también vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Démosle ese agradecimiento a Dios con nuestras vidas. Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagáis, lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, pero que lo hagamos, todo eso que hacemos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Un par de líneas debajo de ellas, versículos 23 y 24, dicen: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Señor servís. Hermanos, nuestro propósito en esta vida como cristianos es servir a Cristo. No es servir al predicador, no es servir al maestro, no es servir a un edificio. Nuestro propósito es servir a Jesucristo. Nuestro propósito es hacer todo lo que nuestro Señor demanda de nosotros para vivir esa vida acorde a lo que nos enseña. ¿Qué tan agradecidos somos? Hagamos esa pregunta a cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué tan agradecido estoy con Dios por todo lo que me dio? A veces salimos a la calle, si nos cae algo, le agradecemos a la persona que lo recoge. Si vamos a un restaurante, le agradecemos al joven que nos trae la comida. Si vamos a otro lugar y alguien hace algo con nosotros, le agradecemos. Pero lamentablemente hay muchos que durante todo un día no sacan ni 10 segundos para agradecerle a Dios por el hecho que está vivo en este día. Hoy estamos aquí. Hoy tenemos esa oportunidad de agradecerle, hoy tenemos esa oportunidad de servirle en lo que Él desea y hacer su voluntad. Es solamente en Cristo, como hemos dicho, que podemos ser victoriosos. Solamente en Él podemos ser salvos. Romanos 6:3 al 7 es demasiado simple. La Biblia se convierte simple cuando la abrimos y la leemos, no solamente cuando la tenemos en la mente,
la casa. Tenemos que estudiarla y leerla para comprenderla y ver que su mensaje es simple. Y este pasaje, Romanos 6, 3 al 7, nos dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, una vez que obedecemos el Evangelio y vamos al agua del bautismo, tenemos que recordar en ese momento, ese viejo hombre no puede volver, esa vieja mujer no puede volver, esa persona que vivía sumido en el pecado no existe más, es una nueva criatura, en vida nueva, y tenemos que comprender que si estamos haciendo algo que es incorrecto ante los ojos de Dios, tenemos que dejar de hacerlo. No nos engañemos, hermanos, y como hemos hablado muchas veces, seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Santiago 1:22. Hemos estudiado en esta ocasión acerca de cómo ser agradecidos por nuestras vidas, por nuestras familias y por la salvación que hoy gozamos con nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos agradecer, mañana simplemente no lo sabemos. No dejemos escapar esa oportunidad de agradecerle hoy. Dios quiere que estés en paz con Él. Y de ahí que siempre que predique y siempre que tenga la oportunidad de predicar la palabra de Dios, siempre voy a extender la invitación del Señor. Porque no sabemos qué depara dentro de 10 minutos, qué depara dentro de una hora o qué depara el día de mañana. Ciertamente escuchamos la palabra del Señor. Creemos que Dios existe porque por algo estamos hoy aquí reunidos. Debemos de comprender que el arrepentirnos involucra ese cambio de vida, ese cambio de mente, el dejar las cosas malas atrás para que no hacer las cosas buenas. Confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente en Él vamos a tener esta salvación. Y finalmente, ser bautizados en el agua para la remisión de pecados, porque esa es la puerta de entrada a la vida cristiana. Si ya lo hemos hecho, y sé que muchos lo hemos hecho acá, pues estamos teniendo problemas, estamos teniendo dificultades, pensemos claramente en cómo volver a Dios, agradecerle a Él, arrepentirnos de lo que estamos viviendo. Y mientras el hermano prepara un himno de invitación, les quiero pedir, hermanos, que si alguien desea oraciones o alguien desea obedecer el Evangelio en esta hora, por favor se mantenga de pie después de que el hermano termine de entonar ese himno. Dios ya dio todo lo que necesitamos para hacerlo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para agradecerlo. Está en nosotros si decidimos hacerlo y servirle como es debido. Dios les bendiga. Amén.